Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es bonita la palabra del Señor. Lejos de que al ir avanzando la ciencia, lejos de ir dejando como obsoleta lo que la Biblia dice, la ciencia moderna de hecho confirma las grandes verdades bíblicas. Lejos de opacar lo que la Biblia dice, la ciencia va confirmando, más bien dicho, lo que la Biblia, aunque la Biblia no es un libro de ciencia, sin embargo muchas de las cosas que están escritas, ¿no es cierto?, la ciencia con el avance ha ido confirmando lo que la palabra del Señor dice, porque los mandamientos de Dios son permanentes. Hay partes o libros de la Biblia que fueron mandamientos transitorios, como la ley del antiguo pacto, los alimentos inmundos, impuros, los alimentos que no eran puros, ¿no es cierto?, el guardar el día sábado, y tantas otras cosas que fueron mandamientos para una revelación, parte de una revelación que más adelante se iba a manifestar plenamente con Jesucristo. Pero la ley moral del Antiguo Testamento y la ley del Nuevo Testamento siguen siendo mandamientos permanentes, no transitorios, sino mandamientos permanentes, y en donde se cumple la Biblia que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Entonces la palabra del Señor es viva y es eficaz, dice Hebreos 4:12, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y ante la palabra del Señor no hay nada que pueda estar oculto, porque todo es manifestado cuando se trae a la luz. Todo es manifestado cuando se trae a la palabra del Señor. Por eso, hermanos, debemos darle gracias al Señor cuando el Señor nos habla y nos confronta con nuestra realidad, y nos confronta, hermano, y nos miramos como por espejo en la palabra del Señor, y nos reflejamos y se reflejan nuestros errores, nuestros defectos. Debiéramos darle gracias al Señor de que Él permite, hermanos, que ante su palabra nosotros podamos ser limpiados, santificados, y puedan ser reveladas las intenciones de los corazones y las cosas que no están bien, porque es la única manera, hermanos, de que podamos ser ordenados. Es la única manera, hermanos, en que nosotros podamos perfeccionarnos, madurar y crecer en el conocimiento de Dios por medio de su palabra. Por eso el Señor dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Todo hombre sea pronto para oír. Cuando dice hombre también dice mujer. Todo hombre, toda mujer sea pronto, sea pronta para oír. Si algo debemos apresurar nosotros es a oír. Es a oír. ¿Cuánto nos cuesta oír? ¿Cuánto nos cuesta estar 20 minutos concentrados a lo que el pastor o el predicador está diciendo? ¿Cuánto nos cuesta oír?
nos cuesta escuchar, analizar lo que se está hablando. Hay personas que no analizan lo que se les está hablando. Hay personas que dicen sí, 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 amén, 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 sí Señor, sí, amén, amén, y no saben lo que se les está diciendo. Hay personas que conversan entre sí y dicen sí, ya, sí, y no están escuchando lo que el otro le está diciendo. Aquí cuando dice que todo hombre debe ser pronto para oír, esto tiene relación con el mensaje de la palabra de Dios. Cuando nos habla de que debemos ser prontos para oír, tiene relación con la palabra de Dios, con oír a Dios, escuchar la voz de Dios. Porque a nosotros nos hablan muchas voces. Podemos escuchar la voz de nuestro corazón, que es engañoso y que es perverso, y que nos puede decir, haz esto. Eso es una bendición de Dios. Toma este camino. Eso es lo que Dios quiere. Podemos oír nuestra propia voz, pensar que es la voz de Dios. Podemos oír la voz de Satanás hablándonos, pensando que es la voz de Dios que nos está hablando, porque Satanás se disfraza como ángel de luz. O podemos escuchar la voz de Dios. ¿Cómo discernir la voz de Dios? ¿Cómo saber cuándo es Dios que nos está hablando? ¿Cómo discernir lo que no es y lo que es? Lo que está bien y lo que está mal. ¿Cómo saber? ¿Cómo discernir? Si no escuchamos, no tendremos la habilidad para discernir. Si no oímos, nunca vamos a desarrollar una madurez cristiana. Si no escuchamos, nunca vamos a poder ser ejercitados en el conocimiento de Dios, porque la Biblia dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? O sea, ¿cómo yo puedo creer si antes no escucho? ¿Cómo yo voy a poder actuar respecto a algo que no estoy escuchando, que no estoy oyendo? ¿Cómo yo voy a aplicar una fe si no he escuchado o no he puesto oído a la dirección que se me está dando? ¿Cómo yo voy a llegar a alguna parte si no tengo dirección? ¿Cómo yo voy a llegar a algún lado si no escucho bien la dirección? Si no escucho bien lo que se me está diciendo. Hay que poner atención. Dice la Biblia que el prestar atención es mejor que los holocaustos. ¿Cuánto nos cuesta prestar atención? Porque el oír tiene relación no simplemente con escuchar algo que se nos está diciendo, no simplemente con tener la paciencia de escuchar, de tener que soportar al que está hablando, de tener que soportar lo que se me está diciendo y desarrollar una perseverancia, una paciencia de tener que soportar a este jefe que me habla y que me habla y tengo que estar aguantándolo y logro todo el rato escuchar lo que él me está diciendo, pero lo único que quiero es que termine de hablar porque me tiene hasta aquí. No es simplemente escuchar lo que se nos está diciendo, es oír con la disposición de saber lo que Dios quiere de mí para ponerlo en práctica. Es saber, es oír con la disposición de saber lo que Dios quiere de mí para ponerlo en práctica. Cuando la Biblia dice que todo hombre sea pronto para oír, tiene que ver con disponer mi corazón para saber lo que Dios quiere de mí y ponerlo en práctica. Ese es el sentido, hermano. Ese es el sentido. No es simplemente escuchar un discurso, no es simplemente escuchar un sermón. Es tener la disposición, el deseo de poner en práctica
¿Cuántos de los que estamos acá, sinceramente, hermanos, tenemos el deseo de poner en práctica lo que recibimos aquí en la iglesia? ¿Cuántos de los que estamos aquí realmente, hermanos, escuchamos deseando practicar lo que se nos está diciendo? Una cosa es escuchar, otra cosa es practicar. La importancia de oír, la importancia de analizar, la importancia de digerir. A veces se nos entrega mucho, hermanos. A veces se entrega mucho en un mensaje y la gente no valora todo lo que se le entrega porque ni uno de esos principios los practica. Y Proverbios es tan sabio, hermano, en decir: hallaste miel, dice Proverbios, come solo un poco. Hallaste miel, come solo un poco, no sea que hastiado de ella y la vomites. Porque ¿de qué nos vale recibir tantos principios para la vida si no los ponemos en práctica? ¿De qué nos vale, hermanos, recibir tantas revelaciones, tanta palabra, tantos principios, tantos remas de Dios? ¿De qué nos vale recibir tanto si del 100% que se nos entrega, hermanos, cuánto asume nuestro intelecto, nuestro coeficiente, nuestro subconsciente? No sé cuánto es lo que finalmente nosotros practicamos cuando se nos entregan principios de la palabra del Señor. Yo no sé si usted quiere practicar los principios de la palabra del Señor. Yo no sé si usted quiere poner por obra lo que usted está escuchando. Yo no sé si lo que usted está escuchando lo escucha o lo soporta a duras penas. Es que tengo que soportar el mensaje, es que tengo que soportar la palabra. No me gusta, pero tengo que escucharla y estar ahí. O si realmente tú quieres poner en práctica lo que Dios quiere de ti, lo que Dios quiere de mí. Diga: analizar, digerir, masticar. Cuando usted almuerza, algunos tragan, pero la mayoría mastica, ¿cierto? Uno mastica primero, muele un poquito la comida, después la va saboreando y después la digiere. Pero en relación a la palabra del Señor, hermanos, en relación a la palabra de Dios, no sé si me está escuchando ahora, en relación a la palabra del Señor, entendemos. El que lee, dice la Biblia, entienda. El que lee, entienda. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. El que lee, entienda. Pero nosotros realmente, hermanos, gustamos la palabra del Señor. Realmente digerimos la palabra del Señor. Masticamos la palabra del Señor. Analizamos, hermanos, lo que Dios nos está pidiendo. Lo analizamos. Estamos oyendo, estamos escuchando la palabra del Señor. ¿De qué manera nosotros recibimos la palabra del Señor? Job 40, del 1 al 5. ¿Qué estamos haciendo nosotros con lo que recibimos de Dios? Con lo que Dios nos está hablando. Hermanos, porque nosotros somos buenos para hablar. Siento que somos buenos para hablar. Somos demasiado buenos para hablar. Por eso la Biblia, hermano, dice: todo hombre sea pronto para oír. Pronto para oír. Si a algunos hasta en la palabra les cuesta oír. Hasta en la palabra están hablando, hermano. Que a veces me dan ganas de decir: hermano, siga hablando y predico yo después. O hermanos, escuchemos al hermano que está conversando ahí, que quiere decirnos algo y después yo sigo predicando.
Porque a veces ni en la palabra, hermanos, podemos escuchar lo que Dios nos está diciendo. Por eso la Biblia dice: todo hombre sea pronto para oír y tardo para ¿qué? Tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, pronto para oír. ¿A cuánto nos cuesta oír? Pronto para oír, tardo para hablar. Porque nos gusta hablar, porque hablamos. Hablamos. Y hablamos tantas cosas, hermanos. Hablamos tantas cosas. Hablamos tantas cosas. Decimos tantas cosas. Arreglamos el mundo conversando. Hablando de los planes, hablando de los sueños, hablando de las metas a mediano, a largo plazo, y lo que vamos a hacer en el 2010, y lo que vamos a hacer en el 2011, y lo que vamos a hacer en el 2013, y juntando del 2000 hasta el 2010. ¿Cuánto de lo que dijiste que ibas a hacer lo hiciste? ¿Cuántas de tus metas, de tus sueños realmente se han cumplido? De todo lo que nosotros hablamos, hermano, ¿cuánto realmente se cumple? Porque a veces hablamos y hablamos y nos pasamos hablando, y cuando se trata de hablar de los demás es peor todavía, hermanos. Nos impresionamos tanto de los demás, nos gusta tanto hablar de los demás. Nos alimentamos hablando de los demás. Hermano, es como tirado de las mechas, pero es verdad. A veces nos alimentamos hablando de los demás. Pero Job dice, en Job 40, del 1 al 5, dice: además respondió Jehová a Job y dijo, escuche, usted sabe quién fue Job. Dice: además dijo Jehová a Job: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto. Porque a veces nosotros decimos: ¿por qué, Señor, a mí? Y hablamos, hermano, rápidamente, apresuradamente, locamente hablamos, sin analizar, y nosotros determinamos lo que es justo y lo que es injusto, y no dejamos que la palabra de Dios determine lo que es justo y lo que es injusto, sino que nosotros, según nuestro propio corazón, nuestro propio camino, nuestra forma de pensar, de asumir las cosas, nosotros determinamos: esto no debiera pasarme, es injusto lo que me está sucediendo, esto no debiera ser así, ¿por qué he tenido que sufrir? Señor, tú eres aquí o tú eres acá, o ¿por qué tú, Señor? Y nos enojamos. Y muchas veces, hermanos, nos ensoberdecemos contra el Señor. Pero la Biblia dice: entonces respondió Job a Jehová y dijo, sigamos: he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? En todas esas veces que se justificó, haciendo ver lo que él, la justicia de él, llegó un momento en cuando Dios le habla a Job. Habló Job, hablaron sus tres amigos que estaban ahí, y llegó un momento en donde Dios habló desde un torbellino, dice la Biblia. Desde un torbellino, Dios le habló a Job. Y Dios le dice esto a Job. Entonces Job responde y dice: Señor, yo soy vil. ¿Qué te responderé? ¿Qué te voy a decir? Porque Dios le dice: ¿contenderá? ¿Es justo contender con el Omnipotente? Y Job dice: ¿qué te responderé, Señor? Mi mano pongo sobre mi boca. ¿Qué más sigue? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, dice Job, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Gloria a Dios para siempre. Porque nosotros hablamos rápidamente. Y a veces hablamos lo que no corresponde. No analizamos lo que estamos hablando. Hablamos sueltamente. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han considerado que son injusticias las que están viviendo? Pero a la hora de estar en intimidad con Dios, a la hora de que la presencia del Señor te toca y te quebranta el Señor, tú recién ahí puedes darte cuenta de cuál fue tu pecado, de cuál fue tu error. Pero a veces nosotros hablamos: estoy enfermo, entonces yo hablo contra Dios, hablo rápidamente, digo: pero yo aquí, yo acá, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro, a mí no debiera pasarme esta enfermedad.
Y rápidamente hablamos, estamos aproblemados en nuestro hogar, en el área económica, entonces nosotros rápidamente hablamos. Entonces, hermanos, sería bueno que nosotros como Job pusiéramos nuestra mano sobre nuestra boca y no llegáramos y habláramos respecto a lo que estamos viviendo, respecto a lo que nos está sucediendo. Más bien nos humilláramos al Señor y clamáramos al Señor para que el Señor nos muestre realmente en qué nosotros estamos fallando. Proverbios 10:19, hermanos, habla respecto a las muchas palabras. Proverbios 10:19. Dice así, Proverbios 10:19. En las muchas palabras nos falta pecado. ¿Cuántos de los que están aquí son buenos para hablar? Dice la Biblia, en las muchas palabras nos falta pecado. Mas el que refrena sus labios, es prudente. En las muchas palabras nos falta pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Nosotros necesitamos, hermanos, más oír que hablar. Tenemos la predisposición a oír, hermanos. A oír, porque la Biblia dice, todo hombre sea pronto para oír. Pero yo le hago una pregunta a todos ustedes, hermanos, que están aquí, que estamos congregados acá, reunidos. Que debemos ser prontos para oír, pero ¿por qué tenemos la predisposición? ¿O nuestro corazón está dispuesto a oír, por ejemplo, los cagüines? ¿Por qué cuando se trata de oír cagüines, como que los ojos se nos agrandan? Como que estamos morados por saber lo que nos van a contar. Cuando se trata de oír. Mire, porque en la iglesia nos cuesta oír a Dios. Cuando está hablando a través del pastor, del hermano, de la hermana, nos cuesta tanto oír a Dios. Pero te vayas a los programas que empiezan a las 12 de la noche, los reality. ¿Cuántas horas puedes estar escuchando la basura, los cagüines? Pero cuando se trata de oír a Dios, nos cuesta oír a Dios. Dice, todo hombre sea pronto para oír. Pero pronto para oír ¿qué? Lo que está pasando en el reality con todo eso. ¿Ah? Lo que está pasando en la comedia. Porque algunos están aburridos en el culto, uno les mira la cara, hermano, lo tienen por el suelo. Cansado, aburrido. Quieren puro irse para la casa. ¿Pero usted cree que a la casa llegan a dormir? ¿Usted cree que llegan tan cansados que tienen que trabajar el día lunes, que a las 10 de la noche, 11 de la noche ya están durmiendo? Porque están tan cansados los pobres. Es el mundo al revés, hermano. Es el mundo de lo espiritual y de lo terrenal. Es lo que queremos alcanzar. Yo quiero alcanzar lo espiritual. Entonces, si yo quiero alcanzar lo espiritual, debo ocuparme más en lo espiritual. Mi mente debe estar más en lo espiritual. Pero si yo quiero alcanzar lo terrenal, entonces mi mente va a estar en lo terrenal. Pero no voy a alcanzar lo espiritual. Cuando se trata de escuchar lo que pasa en la vida de otro, mire, dése cuenta, a todos nos pasa, hermano. Cuando se trata de escuchar lo que le pasó al otro, cuando se trata de escuchar los fracasos del otro, cuando se trata de escuchar que uno se cayó o se descarrió, o esto pasó en tal iglesia o cual iglesia, nosotros estamos dispuestos a oír. Muchas veces lo que escuchamos es basura. Y decimos, ¿por qué yo ando cansado? Y más encima nos preguntamos, ¿por qué no tengo ganas de orar? ¿Por qué no tengo ganas de ayunar? ¿Por qué soy tan débil a las tentaciones? Pero si es lógico, hermano, si usted está ocupando su mente
en lo terrenal. Ahí está su tesoro y ahí estará su corazón, y ahí usted será débil a todo lo que el enemigo pueda levantar contra usted. Dios nos ayude, hermanos. Debemos ser prontos para oír la palabra de Dios. Cuando nosotros somos prontos para oír la palabra del Señor, Dios va a traer la dirección que nosotros necesitamos para nuestra vida. Es importante oír lo que Dios nos quiere decir. Mire, hermano, lo que dice acá Santiago, ¿no es cierto? Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Me está escuchando? Amén. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Gloria a Dios para siempre. Santo sea el nombre del Señor. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Y aquí yo aprendí algo, hermano. Mientras yo escudriñaba la palabra, hermano, me iba alimentando y me iba edificando con lo que el Señor nos va pidiendo a nosotros. Porque desechar es apartar de sí algo que resulta inútil, incómodo o molesto o innecesario en nuestras vidas. Desechar significa apartar de sí algo que resulta inútil, innecesario en nuestras vidas. Entonces, yo aquí aprendía, hermanos, de lo que Dios quiere de nosotros. Que no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo. No se pueden llevar a cabo lo bueno y lo malo al mismo tiempo, porque vamos a explotar. Es como cuando una persona está en pecado y tiene que subir a coordinar o a predicar. Eso, hermano, es terrible, es torturador. Es difícil y destructivo el llevar lo bueno y el llevar lo malo en el mismo corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque vas a explotar. Porque o te destruye uno o te restaura el otro. Pero dice que el mérito, la victoria del creyente está en dos pasos necesarios. Nunca uno, hermanos. Nunca unos. Porque el primer paso es oír. Pero el mérito, el triunfo, la victoria, el éxito va a estar en que tú des dos pasos necesarios y obligatorios. Porque podemos oír todo lo que se está diciendo. Pero los dos pasos son oír en primer lugar y en segundo lugar actuar. ¿Cierto? Oír y practicar. Oír y actuar. Son dos pasos necesarios. Porque dice la Biblia, dice la palabra del Señor, por lo cual desechando, o sea, lo primero que el Señor nos está pidiendo que debemos desechar. O sea, Dios nos está hablando, Dios nos está ministrando por medio de su palabra, y Dios nos está diciendo, por lo cual, hijos queridos, iglesia METS, si ustedes quieren ser vencedores, si ustedes quieren ser grandes en mis manos, ustedes primero deben desechar. O sea, apartar de sus vidas todo lo innecesario, todo lo que está inútil, todo lo que nos sirve. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, primero tenemos que desechar. O sea, oír, actuar. Tenemos que desechar. Y después de desechar, dice, de desechar todas estas cosas, para poder recibir, mire, escuche bien, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, por una parte recibimos la palabra y por otra parte desechamos. No podemos oír
o recibir la palabra en nuestro corazón y no desechar lo que está mal. Escuche bien, hermanos. No podemos recibir la palabra de Dios acá en la iglesia y seguir viviendo con el pecado y seguir manteniendo lo que Dios te está diciendo que tienes que desecharlo. No puedes. No puedes, por una parte, recibir con mansedumbre la palabra implantada y decir amén y escuchar y estar aquí 1 hora, 40 minutos, media hora, lo que sea que dure el mensaje, lo que sea que Dios te está hablando. No puedes recibir la palabra de Dios sin necesariamente desechar lo que no está bien en tu vida. Oír, actuar. Recibir, desechar. Oír, actuar. Recibir, desechar. Son 2 cosas que tenemos que hacer. 2 cosas que tenemos que hacer. Porque ¿a quién podemos engañar, hermanos? Yo le pregunto a usted, ¿a quién podemos engañar? ¿A nosotros mismos? Estamos engañándonos a nosotros mismos porque a Dios no lo podemos engañar. Dice, el que sea justo, justifíquese todavía. El que es santo, santifíquese todavía. Y el que es injusto, dice, siga siendo injusto. Pero aquí se cumplirá lo que la Biblia, la palabra del Señor dice. El mérito está en 2 pasos necesarios: oír, actuar, recibir, desechar. No podemos acumular palabra o palabras de Dios en nuestra vida y a la vez acumular inmundicia y malicia. No podemos acumular palabra o palabras de Dios en nuestra vida y a la misma vez acumular en nuestra vida inmundicia o malicia. Vas a explotar. Vas a enloquecer, el diablo te va a hacer desvariar, se va a burlar de ti, va a hacer burla de ti como Sansón. Te va a quitar la unción, te va a quitar el poder, te va a quitar la visión. Y de pasar a ser un hombre fuerte, vas a llegar a ser un hombre débil, una mujer débil, vulnerable a la más mínima tentación que Satanás te ponga en tus manos. Porque a Dios no lo podemos engañar. Hermano, esto es espiritual, esto no es humano. El evangelio no es palabra, es poder de Dios. El evangelio no consiste en palabra, no es una religión. El evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. Hay demonios, hay ángeles, hay poder de Dios, hay poder de Satanás. Hay poderes que están luchando, hermanos. El mundo espiritual tú no lo puedes burlar. Las leyes espirituales tú no las puedes burlar. Si tú pecas contra Dios, el mundo espiritual se activa y los demonios se activan en contra tuya. Si tú abres puertas espiritualmente, los demonios lo saben. Aunque tú aparentes, aunque tú digas amén, aunque tú escuches 1 hora la palabra de Dios, pero si no haces los 2 pasos, si no oyes, si no actúas, si no recibes, si no desechas, hermano, el diablo va a seguir manteniendo presión y poder legal sobre tu vida, va a seguir presionándote en todas las áreas de tu vida, en la economía, va a seguir aplastándote en la economía. Por más que quieras engañarte a ti mismo, Satanás va a seguir presionando tu vida, manteniéndote aplastado. Por más que intentes salir, por más que intentes vencer, por más que intentes realizar tus sueños y tus proyecciones, no, es imposible si no das los 2 pasos. Por una parte, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar tu alma, y en segundo lugar, desechando. Si yo escucho con fe, yo voy a desechar, pero si yo escucho nomás, pero no escucho con fe y escucho por escuchar, entonces yo no voy a desechar nada. Entonces voy a estar recibiendo conocimiento, cada día siendo más responsable ante Dios por lo que estoy aprendiendo
pero sin desechar todo lo que Dios me está pidiendo que deseche. Lo que no está desechando, lo estás acumulando para el día de la ira, para el día del justo juicio de Dios. Todo lo que estás acumulando, todo lo que el hombre sembrare, tranquilo, en algún momento lo va a cosechar. No hay nada oculto que no haya ser manifestado. Lo que haces en secreto, yo lo voy a sacar a la luz. No hay nada oculto que no haya de manifestarse, dice la Biblia. Por eso, más bien, que vengamos al Señor y le digamos: Señor, yo no quiero seguir siendo un oidor olvidadizo. Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermanos, Primera de Pedro 2, del 1 al 2. Primera de Pedro 2, del 1 al 2. La palabra malicia en el diccionario, escuche bien si me está entendiendo, me está escuchando. Malicia en el diccionario quiere decir mala intención, maldad, pensar mal de los demás, pensar con malos deseos, malicia. Primera de Pedro 2, del 1 al 2 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Pedro también nos habla: desead como niños recién nacidos. Desead, mire, por una parte nos habla de desechar, ¿cierto? Y por otra parte nos habla de desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cuántos de los que están aquí quieren crecer? Amén. Yo quiero crecer. Para crecer necesito la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué? Porque por la palabra de Dios, yo voy a poder crecer y voy a poder avanzar. El verso 22 dice de la siguiente manera: pero sed hacedores de la palabra. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, desde cabro, yo por ejemplo cuando tenía 16 años, escuchaba esta palabra cuando la predicaban? Cuando hablaban los pastores, los evangelistas que iban, y yo recién nuevecito en la iglesia, escuchaba esta palabra, hermanos, porque es una de las palabras más conocidas. Cuando dice, ¿no es cierto?, la palabra acá: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Gloria a Dios para siempre. Sed hacedores. Debemos ejercitarnos en el hacer. Hablar menos. Dile al que está al lado tuyo: habla menos y actúa más. Deja de hablar, que voy a hacer esto, que voy a hacer esto otro, que mañana, que pasado, que este año, que está aquí, que está acá. Deja de hablar y comienza a actuar. Deja de hablar y comienza a hacer. Deja de hablar y comienza a hacer. Yo he aprendido, hermanos, que el largo camino es el no obedecer el camino que Dios te está pidiendo que tú recorras. Porque si no lo obedeces, ahí sí que se te va a hacer largo. Porque uno dice: si yo trabajo en esto, voy a tener que estar en ese trabajo 1 año, 2 años, 3 años para poder juntar un recurso para independizarme y formar mi propio negocio, pero no puedo esperar 3, 4, 5 años, es mucho tiempo. Entonces no, mejor lo voy a hacer de esta manera y voy a pedir un préstamo y voy a pedir uno por acá y otro por allá, y para hacerlo luego, y voy a salirme de ese trabajo y no voy a esperar más. Porque nosotros consideramos que es mucho esperar 3 años para juntar un capital para independizarnos. Pero si tú te das cuenta, muchas veces por no querer sacrificarte, mantenerte haciendo las cosas 3 años, esos 3 años fácil se pueden transformar en 10 años que todavía no lo pudiste hacer porque nunca has querido permanecer o perseverar haciendo.
haciendo. No queremos hacer. Queremos solo recibir. Yo quiero esto. Pero no queremos perseverar en el hacer. En el hacer. No queremos hacer. Por eso nuestra familia muchas veces nos llega al Evangelio, porque no oramos. Si oramos, no perseveramos en el hacer. Queremos todo rápido. Y a la larga esos 40 días se transforman fácil en 40 años. ¿Por qué? Porque tú quieres hacerlo a la pinta tuya. Quieres hacerla corta. Quieres cortar camino. Señor, vamos al otro lado. Vengan, crucemos al otro lado. Pero yo, Señor, voy a cortar camino. Voy a irme por aquí. Voy a darme la vuelta por acá para llegar al otro lado. Y Dios te dice, yo te quiero llevar al otro lado, pero yo quiero que tú vengas por ese camino. Pero como nosotros pensamos que es muy difícil, hermanos, nos cuesta tanto perseverar. No logramos nuestros objetivos porque no perseveramos. Así de simple. No logramos nuestros propósitos porque no perseveramos. Porque cuando has tenido la oportunidad de perseverar en algo, lo has dejado. Y no has perseverado. Te has enredado. Por eso el Señor dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Gloria a Dios para siempre. Ejercitarnos en el hacer. ¿Por qué la gente creía en Jesús? Porque veían los milagros. ¿Por qué la gente creía en Jesús? Porque Él hablaba y hacía, ¿cierto? Él hablaba y Él hacía. Entonces cuando a los discípulos les dice, Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres, ¿cierto? Venid a mí, digo, todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué la gente lo seguía? Porque Él hablaba y Él hacía. Nosotros hoy día hablamos, pero no hacemos. Y más hablamos cuando vemos que el otro no lo hace, hablamos con mayor razón, pero cuando nos toca la hora de hacer, ¿quién lo hace? Cuando llega la hora de hacer, ¿quién lo hace? Igual que una canción, ¿cierto? Todo el mundo dijo que se encargaría, sin dificultad alguien lo haría. Todo el mundo dijo que se encargaría, pero al final ninguno cumplió. Porque a veces nadie quiere cumplir. Nadie quiere hacer. Pero hablamos mucho. Debemos hablar menos. ¿A cuánto les gusta escuchar? Amén. Yo sé que están aburridos escuchándome ya. Queremos batirla sin hueso. Pero después estamos hasta las 2, 3 de la mañana viendo TV. Y estamos con los ojos así, pero los ojos se te salen. ¿En serio? Los ojos se te salen de la cara. Que Dios nos ayude, hermanos. Jesús practicaba lo que hablaba. Tú antes de criticar al otro, hay hermanos que oran un día y creen que porque oraron un día tienen el derecho de criticar a medio mundo. Hay hermanos que ayunan un día y porque ayunaron un día encuentran todo en la iglesia mal. No debiera ser así, hermanos. Conozco cristianos. Hernán Quintanilla, por ejemplo, un primo muy cercano.
Se separaba de su esposa, volvía con su esposa, se separaba, volvía, se escarreaba, caía preso, salía. Y ves que salía de la cárcel, salía convertido, con corbata. Entonces ahora era cristiano. Pero resulta que llegaba a la casa y como él ahora era cristiano, quería imponer a su esposa y a todos sus hijos que las cosas tenían que andar así. Porque al Señor había que servirle bien, de corazón. El único problemita que tenía el hermano es que era de corta duración. Y después se descarriaba, caía en la pasta base, robaba, caía preso. Pero cuando salía convertido, quería que todos se convirtieran. Así, al toque. Y así hay cristianos también. Que porque oran un día, lo encuentran todo mal. Pero aquí la Biblia no habla acaso de eso, hermano. Dígame usted, ¿la Biblia nos habla acaso de que los hombres de corta duración son hombres grandes para el Señor? ¿La Biblia acaso no habla, hermano, constantemente de Génesis hasta Apocalipsis de perseverar? De perseverar, de mantenerse en un nivel espiritual, no un día, no una semana, no un mes. Hay hermanos que son débiles, pero son fieles, que hasta aquí han perseverado. Pero hay otros que cada cierto tiempo se levantan y critican a medio mundo. Eso no debe hacerse. Aunque parezca duro, debemos ser hacedores primero. Cuando tú perseveres 1 año, 2 meses, 3 meses, cuando te conviertas de corazón y seas un ejemplo para los demás, ahí tú recién puedes hablar con autoridad y los demás te van a escuchar y te van a apoyar. ¿Por qué? Porque están viendo que tú estás haciendo. Lo que estás hablando, lo estás haciendo. Hermanos, a todos nos cuesta hacer. Porque nos gusta hablar. Nos gusta hablar. ¿Y cuántos de ustedes, hermanos, en algún momento se han sentido complicados por lo que han dicho? Porque a veces dicen, el pastor agarra los fierros calientes. Y sí, yo lo agarro. De repente dan una idea. Pastor, ¿sabe qué? Podríamos hacer esto, esto otro. ¿Qué tal si hacemos esto? Ya, hermana, ¿puede hacerlo usted? Amén, amén, pastor. Y a la hora de hacerlo, yo lo veo complicado a varios. Ya, pues, hermano, usted nos dijo que hiciéramos esto y hiciéramos esto otro. Sí, pastor, es que aquí, es que no pensé, que... ya, hermano, tú vas a ser líder de esto. Amén, pastor. Amén, si yo sé que el Señor me dijo que tiene que ser líder. Y yo voy a estar ahí al frente. Pero no es fácil hacer. Por eso, hermano, antes de hablar, mejor escuchemos. Antes de hablar, escuche. No llegue y hable. Aprenda a ser prudente. No llegue y hable. No llegue y exprese lo que su corazón quiere expresar, porque los ángeles están ahí escuchando. Cuando usted habla, los ángeles están escuchando. Cuando usted habla, hay cosas que se activan en el mundo espiritual. Cuando tú llegas y hablas, hay cosas que suceden en el mundo espiritual. Por eso Dios nos ayude. Más el que mira, dice la Biblia, atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. O sea, el que lee, el que mira la ley de la libertad, o sea, el que está atento a las enseñanzas de Dios, a lo que Jesús nos está hablando, sus enseñanzas. O sea, todo el que lee, el que escucha, el que entiende, el que mira, dice, y persevera en ella. Perseverar, diga perseverar. Perseverar. ¿A cuánto nos ha costado perseverar? ¿A cuánto nos ha costado, hermano, perseverar en algo? Por ejemplo, la hermana que decide hacer dieta. Ayúdanos, Señor. Que dice, yo voy a hacer dieta.
Cuesta perseverar, ¿cierto? Cuesta perseverar. Cualquier que dice yo, se ríe el hermano. Yo voy a leer de toda la Biblia completa desde Génesis hasta Apocalipsis. O yo voy a ir todos los sábados al hospital. O aquel que dice yo todos los días jueves voy a ayunar al Señor. No es la papa perseverar. ¿Quiénes pueden perseverar en algo? Los que han desarrollado un carácter. Así es en la vida también, hermanos. Los que quieren independizarse, hacer sus propios negocios, mantener una disciplina, una perseverancia. No cualquiera puede perseverar, pero si tú logras perseverar, eso va a traer resultados. La Biblia, mira, aquí la Biblia dice, este va a ser bienaventurado en lo que hace. Este va a ser bienaventurado en lo que hace. Si perseveramos, hermanos, si perseveramos, y con esto estoy concluyendo ya, si perseveramos en la palabra, si escuchamos la palabra y hacemos la palabra, si perseveramos en la palabra, aunque nos cueste, aunque tengamos una lucha con nuestro propio yo, con nuestra propia carne, pero si nosotros determinamos, disponemos nuestro corazón y perseveramos en eso, si hacemos la palabra, dice que seremos bienaventurados, dice seremos bienaventurados en todo lo que hacen. ¿Qué estamos mirando? ¿O hacia qué estamos mirando? ¿Estamos mirando la palabra del Señor? ¿Estamos mirando el blanco perfecto? ¿Estamos perseverando por amor al Señor? Si hacemos la palabra, el Señor nos va a bendecir en todas las demás cosas que hagamos, hermanos.